Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a todos a este tiempo, a este tu espacio, tiempo de rompimiento. Es un gusto estar nuevamente con cada uno de ustedes. Les agradecemos por compartir este tiempo hasta el día de hoy. Estamos muy agradecidos también con Dios, principalmente que nos permiten estar este espacio. Entonces les bendecimos en el nombre de Jesús a cada uno de ustedes que nos ven. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y muy profundo, que es precisamente la ansiedad, la soledad y la depresión que muchas veces como jóvenes vivimos hoy en día y que también se puede dar muchas veces en niños, en adultos y en personas adultas mayores. Entonces vamos a hablar de cómo Jesús funge como nuestro principal refugio en este aspecto que es la soledad, la ansiedad y la depresión. Así que te invitamos allí que estás en casita, en el trabajo, en camino, te invitamos a que compartas esta transmisión, que compartas también este enlace con tus amigos, familiares, para que puedan ser bendecidos también por medio de la palabra de Dios. Así es, y también mandamos un saludo muy especial al pastor Ramón Alfaro, al pastor Agustín Guerrero, al pastor Vicente Vázquez, quienes son siervos de Dios, y gracias a ellos y a su gran labor que hoy podemos transmitir desde este lugar y desde también la Radio Vida, la palabra de Dios. Así que agradecemos a Dios por sus vidas, les pedimos que oren por ellos y también agradecemos a todos aquellos que nos ven, que nos escuchan desde cualquier lugar. Gracias por estar aquí cada viernes, por hacer sus comentarios, por compartir el live. Gracias, y esperamos que hoy sea un tema muy entretenido también y de bendición para cada uno de ustedes. Así es, y recuerda que durante la transmisión puedes enviar tus comentarios, saludos, también en pantalla quienes nos ven por Tu Nueva Visión Live están nuestros números telefónicos si necesitan o si quieren hacer una llamada, enviarnos un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp, también es válido. Recuerden que este es su espacio, un espacio donde tenemos la libertad y obviamente nosotros estamos interesadas en interactuar con ustedes, así que este espacio es primeramente de Dios para ustedes. Y pues entonces les invitamos a que se comuniquen con nosotros por los diversos medios para que nos hagan saber cómo se sienten, cómo les fue en el reto de la semana también. Recuerden que cada semana tenemos un reto diferente y pues mandar sus saludos, ¿no? Mandar sus saludos, experiencias, testimonios, porque todo esto es para edificación. Así es. Y bien, ahora que vamos entrando ya más a detalle, vamos a comentar sobre el tema de hoy de soledad, ansiedad y depresión. Recuerden que cada uno de los temas que damos aquí, pues siempre buscamos que sean temas más novedosos y que muchas veces no se hablan en las iglesias. ¿Por qué? Quizás por miedo, lo ven como tabú o como no le toman mucha importancia. Entonces, si este tema de hoy es interesante para ti, si conoces a alguien que ha pasado por soledad, por ansiedad, por depresión, por alguna situación similar y crees que esta palabra va a ser de bendición para él, compártelo y dile que escuche este programa, y esperamos que Dios hable a la vida de cada uno de ellos en esta tarde. Así es, y bueno, quizás en algún momento te has sentido solo. A lo mejor estás rodeada de muchas personas, muchos amigos, asistes a muchos lugares, pero realmente te sientes solo, o si en algún momento has sentido que ya no tienes fuerzas para seguir adelante, o que tu mente no deja de pensar en cada instante, que cada momento estás pensando y tu mente no está tranquila en ningún momento. Recuerda que Dios está contigo y que su palabra nos dice: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. En la palabra de Dios hay muchas citas bíblicas que nos hablan de cómo su inmenso amor pueden hacer que nuestra mente tenga paz, tenga calma, y sobre todo que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestros pensamientos tengan tranquilidad. Así que, como bien comentaba Pris, en algún momento tú te has sentido solo, te has sentido demasiado afanoso por el futuro o por el pasado, por cosas que ya no pueden cambiar, o te sientes deprimido, sin ánimos de seguir adelante, o en algún momento has sentido que tu vida ya no tiene ningún propósito y quieres acabar con ella, o has pensado acabar con tu vida, este es el momento de que tú escuches la palabra de Dios, que te quedes con nosotros, porque Dios quiere hablar hoy a tu vida, quiere hablar a tu corazón,
corazón y quiere decirte que tú tienes un propósito en Él, tienes un propósito eterno y que no eres una casualidad, que has venido a este mundo y que estás viendo este mensaje ha llegado hasta ti por un propósito divino en Dios. Así que quédate con nosotras y no olvides que Dios también está contigo siempre. Así es, y aunque muchas veces no nos atrevamos a compartir lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, vamos a recordar que siempre podemos hablar con Dios en cualquier lugar. Así es, entonces te invitamos a que compartas esta transmisión. Hoy vamos a estar hablando acerca de ese tema y pues vamos con lo principal, ¿no? Así es. Bien, vamos a hablar sobre qué es la soledad, la ansiedad y la depresión. Y es que la soledad no siempre significa estar físicamente solos, sino que muchas veces podemos estar rodeadas de gentes físicamente. Por ejemplo, Arely puede estar aquí, pueden haber 5 o 10 personas más, pero aún así yo me puedo sentir sola. Y a veces, aunque estemos entre la multitud, nos sentimos invisibles, sentimos que no somos parte de ese círculo. Y la soledad también puede sentirse como un silencio que duele, pero duele en nuestro interior, duele en nuestra mente. ¿Por qué? Porque vienen pensamientos de nadie me entiende, me siento solo, y son pensamientos que vienen, pensamientos negativos que vienen de parte de Satanás, no vienen de parte de Dios, que nos quieren hacer creer que aunque hay tantas personas, nadie puede entender la forma en la que realmente nosotros nos sentimos. Y a veces no es porque no haya cercanía, sino porque entre tanta multitud nosotros nos sentimos vacíos y nos sentimos solos y empezamos a tener pensamientos donde le damos cabida a Satanás para que él pueda depositar esos pensamientos y también alimentemos nosotros esos pensamientos. ¿Con qué? Como hemos platicado en otros programas, empezamos a escuchar que si música triste, empezamos a ver programas tristes, empezamos a consumir cosas en redes que nos alimentan esos pensamientos de tristeza, de soledad, y empezamos a vivir, a estar en ese círculo, a rodearnos de esas cosas que no son sanas y que no nos edifican. Sí, entonces, en cambio, eso es la soledad, ¿no? La soledad. Eso es sentirse solo. En cambio, la ansiedad es como ese ruido constante que está en nuestra mente, todas las preocupaciones, los miedos, el también no poder dormir de tanto pensar en pensar, es vivir constantemente con el corazón acelerado, vivir con una mente que no descansa, que todo el tiempo está pensando, que todo el tiempo está preocupado, que todo el tiempo tiene miedo, incertidumbre, ¿qué pasará? Entonces, es esa sensación constante de preocupación. Eso es la ansiedad, como si en algún momento algo malo fuera a pasar. Entonces, aquí nosotros les estamos explicando qué son estas emociones, porque son emociones que como seres humanos sentimos, porque pues estamos vivos y también sentimos las cosas que nos rodean, repercuten en nuestra vida. Entonces, en algún momento, en algún punto de la vida, estas emociones llegan a nosotros, la soledad, la ansiedad, por distintos factores se pueden desencadenar, pero en algún punto llegan a nuestra vida y Jesús sabe que nosotros podemos llegar a sentirnos. Por eso su palabra nos habla de que Él está con nosotros, que Él es nuestra esperanza viva y real, que no estamos solos, que si Él ha vencido el mundo, nosotros también podemos hacerlo juntamente con Él, pero tomados de su mano. Necesitamos buscar a Jesús, necesitamos refugiarnos en su amor, porque con nuestras propias fuerzas no lo vamos a poder hacer. Por eso la palabra nos dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hay una condición, vamos a poder todo, pero tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo. No lo podemos hacer solos, necesitamos hacerlo en Cristo. Todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece, Él nos da la fuerza, Él nos da la esperanza, nos da el ánimo, nos da la fe también para seguir adelante, porque es necesario creer que le hay, creer que existe, que Él murió por nosotros, resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre, intercediendo, abogando por cada
cada uno de nosotros delante de nuestro Padre Celestial, que es Jehová. Entonces es muy importante que tú que nos estás viendo, si en algún momento te has sentido solo, te has sentido ansioso, es importante que hoy abras tu corazón, dispongas tu espíritu y tu mente para recibir a Jesús, porque la Biblia nos dice que Él está a la puerta, Él está tocando continuamente, en cada momento Él está ahí hablándonos, llamándonos, cautivándonos a Él, pero nosotros tenemos que tomar la decisión de buscar, de seguirlo y de decidir abrirle la puerta de nuestros corazones, dejar que Él entre y cene con nosotros y Él pueda empezar a hacer su obra. Porque en algún momento yo también me he sentido sola. En muchos aspectos de mi vida, en muchos momentos de mi vida me he sentido sola, me he sentido ansiosa, me he sentido frustrada también y deprimida, pero he entendido también que esto es normal que pase, no es inevitable, o sea, en algún momento tiene que pasar porque pues nos movemos en diferentes ámbitos y en nuestra vida pasan muchísimas cosas, tanto buenas como malas. Entonces estas emociones llegan a nosotros, pero nuestra esperanza es que no estamos solos. Tenemos una esperanza en Jesús, que Él está con nosotros, que si nos acercamos a Él, Él nos recibe y con ese amor eterno, ese amor inefable, nos abraza, nos sostiene, nos consuela y nos anima a seguir adelante. Nos da la tranquilidad que necesitamos y nos da un gozo que nada nos los puede quitar, porque la Biblia nos dice que el gozo que el mundo nos da no es como el que Dios nos da, es un gozo eterno que perdura. No quiere decir que no va a pasar nada malo en nuestra vida, las cosas seguirán sucediendo, pero a diferencia de nosotros vamos a estar gozosos frente a las adversidades, en las bendiciones, en las buenas y en las malas. Nosotros vamos a estar convencidos, vamos a tener ese gozo eterno que solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede dar. Así es, y es que en esta amplia explicación que nos has dado, pues recordemos que al final de cuentas somos seres humanos, sentimos, somos carne, estamos vivos en este mundo y aquí en este mundo terrenal podemos sufrir, podemos gozar, podemos pasar de todo y esto como la soledad, como la ansiedad y como la depresión que ahorita les voy a explicar es algo que muchas veces es silencioso, que incluso en la iglesia hay personas que pasan por esto y no lo saben. ¿Por qué? Porque no saben cómo identificar cada una de estas emociones y viven en esa situación y muchas veces también piensan, no, que es Satanás, que aquí, que allá, y no, muchas veces no es eso, sino la forma en la cómo estamos viviendo nos mantiene en eso, en estas tres cosas importantes que estamos viendo en esta tarde. Y para continuar les voy a hablar sobre la depresión. La depresión muchas veces puede hacernos sentir sin valor, que no tenemos ningún valor, sin ganas de vivir o incluso de levantarnos cada día. Nos sentimos como que traemos 1000 cargas en la espalda y se nos hace muy difícil continuar con nuestro día a día. También la depresión es una oscuridad que no entendemos porque muchas veces nos sentimos tan cansados, tan tristes, que no queremos hacer nada, pero no sabemos por qué y realmente estamos viviendo en esa depresión, en esa oscuridad y no hemos podido salir de ahí porque no la hemos identificado. También no sabemos por qué estamos tristes, por qué perdemos el interés en todo lo que hacemos en el trabajo, en la familia, en la escuela, con los amigos, con cualquier cosa. La depresión no escatima, no ve en qué áreas de nuestra vida aparecer, sino que ocupa todo lo que nos rodea, todas las áreas de nuestra vida, todo lo que nuestras actividades. Incluso las cosas que amábamos hacer ya no es lo mismo. Hemos perdido ese interés y esas ganas de continuar, esa pasión de hacer lo que realmente nos gustaba. Podía ser un hobby, podía ser tu trabajo, podía servirle a Dios, cualquier cosa. No escatima. ¿Por qué? Porque cuando aparece simplemente nos encontramos ahí y muchas veces nos damos cuenta después de que ya ha transcurrido un tiempo. ¿Y ese tiempo de cuánto podemos hablar? De una semana, de un mes, incluso de un año, de 2 años, 3 años. Y en ese tiempo no hemos identificado el verdadero origen de esa depresión.
También muchas veces hemos llegado a pensar o podemos llegar a pensar que la única solución para salir de esa oscuridad, para salir de esa depresión, es la muerte. Y empezamos a tener pensamientos de suicidio, deseos de morirnos, de dejar todo, de que todo va a estar mejor sin mí, mi familia va a estar mejor si yo no estoy aquí, en mi trabajo todo va a estar mejor si yo me muero, y cualquier cosa, todo empezamos a ver que la única solución, el único escape que hay es morirnos, es desaparecer y ya no existir más. Pero eso sucede, ¿por qué? Porque no hemos corrido a buscar a Dios. Y esa depresión nos inunda tanto en nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu y en nuestra alma, que lo único que queremos hacer es desaparecer y no estar presente en ninguna área de nuestra vida. Y eso nos hace desear estar muertos. Así es, y no es que nos falte fe, sino que estas circunstancias llegan, ¿no? Estas emociones llegan a nuestra vida. Incluso la Biblia nos relata, nos habla de varios personajes que atravesaron situaciones difíciles y por lo tanto también se sintieron solos, también se sintieron sin ánimo, sin ganas de seguir adelante. También hubieron noches que pasaron pensando demasiadas cosas. Y no es que nos haga falta fe, sino que también es parte de un proceso muchas veces que necesitamos para madurar espiritualmente y para crecer espiritualmente. Grandes hombres y grandes mujeres en la Biblia pasaron por esto, así que no te sientas solo, no te sientas mal delante de Dios. Al contrario, la Biblia nos dice: acerquémonos confiadamente delante del trono de la gracia, donde hallaremos oportuno socorro y descanso y misericordia vamos a encontrar. Pero necesitamos acercarnos a Dios cuando estamos en estas circunstancias, porque ¿qué caracterizó, qué hizo la diferencia en estos personajes bíblicos y otras personas? Pues que ellos, a pesar de sentirse de esa manera, estaban convencidos de que Dios era la única salida. Y también se quejaron con Dios de alguna manera, se expresaron con Dios, hablaron con Él de la manera que se sentían, se presentaron transparentes delante de Él, diciéndole: Señor, me siento de esta manera. Ahorita vamos a leer algunos personajes y las frases que ellos decían, donde expresaban lo que sentían. Entonces, no es que nos haga falta fe, sino que a veces estas cosas también son necesarias y Dios las permite, pero para procesarnos, para hacernos mejores hijos de Dios, para que podamos entender las diferentes circunstancias de la vida y pues acercarnos más a Dios también, porque estas situaciones difíciles, cuando nos sentimos débiles, es ahí cuando Dios se perfecciona, su poder se perfecciona en nosotros, como lo dice su palabra. Así que es importante que si tú crees en Dios o no crees en Dios y te sientes de esta manera, la única respuesta, la única esperanza viva y real es Jesús. Pero necesitamos acercarnos a Él para que Él nos dé las fuerzas para salir adelante y podamos salir victoriosos de estas situaciones. Entonces, ¿quiénes fueron esos personajes, Pris? Bien, uno de los personajes que podemos identificar en la Biblia fue Elías. Elías, recordemos que en Primera de Reyes 19, el capítulo se llama Elías huye a Oreb. En este capítulo nos habla sobre Elías y Jezabel. Recuerden que Elías era uno de los profetas de ese tiempo y estaba huyendo de Jezabel. ¿Por qué? Porque ya había matado a muchos profetas y Elías temía por su vida porque había mandado a un mensajero a matar, a que fueran y le cortaran la cabeza a Elías. ¿Y qué hizo Elías? Salió huyendo a una cueva y se escondió después de él haber hecho muchas manifestaciones del poder de Dios. Huyó al final de cuentas al enterarse cómo Jezabel había matado a muchos profetas. Y Elías dice en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué deseó Elías? Deseó morirse. Deseó morirse. ¿Por qué? Porque quizás él se deprimió tanto,
Se sentía solo. Se sentía solo y también quizás tenía ansiedad, estaba preocupado de todo lo que había pasado, de cómo ya habían matado a los profetas, de que lo iban a matar a él. Y cayó en una depresión que lo que hizo fue que él deseara morirse y que le pidiera a Dios que lo matara, que le quitara la vida. Sí, es una declaración bastante fuerte y a veces nosotros también nos sentimos así como Elías. Bueno, quizás alguien no va a pedir nuestra cabeza, ¿verdad? Ajá, claro. Pero podemos pasar circunstancias muy difíciles que nos hacen sentirnos de la misma manera que Elías se sentía, que dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¿Te imaginas de qué manera se tuvo que sentir Elías después de haber presenciado, después de haber provocado la presencia de Dios, después de haber podido ver qué tan grande es el poder de Dios para decir, quítame la vida, nada de lo que he hecho vale, porque dice, no valgo yo más que mis padres, ¿no? Es lo último que dice en esa cita bíblica. Entonces, a veces también nosotros nos sentimos de esa manera. Hay situaciones que muchas veces nos rebasan lo que nosotros toleramos y nos sentimos tan mal que deseamos morirnos. Entonces, Elías, ¿qué fue lo que hizo? No se fue a un lugar a contárselo a cualquier persona, me quiero morir, sino que aún en esa circunstancia difícil, aún en esa circunstancia de persecución, que su vida corría peligro y que había sido amenazado de muerte, aún en esas circunstancias de Elías queriendo morirse, ¿él a quién recurrió? A Jehová. Y esa es la enseñanza del día de hoy, que nos podemos sentir de la peor manera, pero lo importante es saber a quién recurrir, porque eso puede marcar una diferencia. Si recurrimos a personas equivocadas, a lugares equivocados, a cosas equivocadas, eso puede tener consecuencias muy graves, pero cuando nosotros recurrimos a Jehová, cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos de esta manera, es lo que marca la diferencia, pero para bien. Es lo que marca un antes y un después en nuestra vida, porque él decía, basta ya, oh Jehová, se estaba refiriendo a Jehová, estaba hablando con Jehová, estaba pidiendo a gritos ayuda a Jehová, porque aunque quizás sus palabras fueron, quítame la vida, basta ya, quítame la vida, realmente Elías estaba pidiendo ayuda a gritos, estaba pidiendo auxilio, estaba diciendo, Jehová, ayúdame que ya no puedo más. Aunque textualmente las palabras no sean esas, pero su alma era lo que él pedía, ayuda, auxilio. Pero se refugió en Jehová, nuestro Dios, porque la Biblia nos dice que el Espíritu Santo perfecciona nuestra oración con gemidos indecibles. Entonces, podemos nosotros entender que en 1 Reyes 19:14, Elías dijo textualmente, él verbalizó unas palabras, pero el Espíritu Santo perfeccionó esas palabras con gemidos indecibles y Jehová obró. ¿Y qué fue lo que le dijo Jehová a Elías? Leemos el versículo 5, dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y nos sigue diciendo, y volvió el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, fortalecido con aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y bien, y ahí vemos cómo Dios tuvo cuidado de él. Que le mandó comida, que lo fortaleció físicamente, pero también esa comida lo fortaleció espiritualmente. ¿Por qué? Porque entonces él vio que Dios tenía cuidado de él. A pesar de todo, quizás Elías, como bien dijiste, no tuvo que decir, Señor, ayúdame, Señor, necesito comida, Señor, necesito esto. Pero las palabras que él dijo, tenemos un Padre que está tan pendiente de nosotros. Nos conoce. Y nos conoce porque él nos creó, que aun cuando no decimos las cosas que necesitamos,
Él procede a darnos aquello que necesitamos o que deseamos en nuestro corazón. Cuando lo buscamos. Cuando lo buscamos. ¿Por qué? Porque Elías ciertamente, él no lo buscó quizás como le dijo, Dios, ayúdame, socórreme, me quieren matar. Pero le dijo, Señor, quiero morirme ya. Ya Elías se sentía quizás cansado, se sentía quizás abatido, sentía que no había un camino para poder seguir. Pero ¿qué le dijo el Señor? Levántate porque largo camino te resta. Eso quiere decir que Elías no iba a morir, sino que aún le quedaba mucho tramo por recorrer, aún tenía que hacer muchas cosas que Dios le iba a mandar a hacer, que su propósito no había terminado ahí, sino era quizás un escalón que tenía que pasar, quizás era un bache en la carretera que tenía que pasar, pero Dios estaba ahí para ayudarlo, para sostenerlo, para sustentarlo. ¿Y qué le dijo? Le dio ánimo. Le dijo, Elías, largo camino te resta, come y bebe y levántate. Así es, y podemos ver que la verdad Dios es maravilloso y como dice su palabra, Él se perfecciona, en su poder se perfecciona en nuestras debilidades, porque es ahí en los momentos difíciles cuando nosotros conocemos el poder de nuestro Dios, conocemos qué tanto nos ama, qué tanto nos cuida, nos conoce y nos anhela, y sobre todo que no pasará nada si no es la voluntad de Dios. Y vemos que Elías confió en su palabra, dijo, largo camino te espera, y quizás Elías se seguía sintiendo de la misma manera preocupado, pero aún así él caminó ¿cuánto tiempo? 40 días. 40 días 40 en noches. el desierto. Entonces podemos ver que es un proceso que a lo mejor era necesario que Elías pasara, y a veces también esas situaciones llegan a nuestra vida porque tienen un propósito. ¿Qué hacen? Reafirman nuestra fe, nos hacen ser maduros, nos hacen confiar más en Dios, nos hace convencernos de muchas cosas que a veces dudamos también, aún creyendo en la palabra de Dios, nos hace ver el poder de Dios y nos hace también ser testimonio para otras personas que se puedan llegar a sentir en esta situación. Y otro de los personajes bíblicos que también se sintió de la misma manera fue David y Job. David en los Salmos habla de su alma abatida. El Salmo 42:5 nos dice lo siguiente: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces nos habla de un David que se sentía abatido, se sentía triste, se sentía confundido, se sentía solo, se sentía sin ánimos. Por eso le hablaba, ¿por qué te abates, oh alma mía, si aún he de alabarle? Entonces todos estos personajes bíblicos nos recuerdan que es posible que nosotros nos sintamos en soledad, en ansiedad, en depresión, con pensamientos suicidas. O sea, es posible, puede pasar y es real, es algo que pasa dentro de la vida de los cristianos, pero es muy importante que nosotros siempre nos refugiemos en Dios, porque eso es lo que hizo la diferencia. Vemos que Elías, que David y que Job son personajes bíblicos a los cuales Dios les mostró su poder y terminaron siendo ejemplo de siervos de Dios. Pero ¿qué fue lo que hizo? No es que ellos hayan caminado perfectamente durante toda su vida, o que no hayan cometido pecado, o que nunca se hayan sentido solos. También atravesaron por estas circunstancias, pero lo que hizo la diferencia es que ellos se refugiaron en Dios. Y esa es la enseñanza de hoy, refugiarnos en Dios, a pesar de sentirnos a veces mal, ¿no? Solos, deprimidos, sin ánimo. Recurrir siempre a nuestra torre fuerte, que es nuestro Dios. Él es nuestro refugio y nuestra torre fuerte en las adversidades. Y también Job, en Job capítulo 3, versículo 11, nos dice que él maldijo el día de su nacimiento, y creo que la mayoría conoce la historia de Job, ¿no? Job era un hombre justo por el cual fue probado, su fe fue probada y todo le fue arrebatado menos su vida. Entonces, imagínense de qué manera se sentía Job. Entonces, él al verse en esas circunstancias, exclamó, dijo algo. ¿Qué dijo Job? No lo encontré. Job 3:11 nos habla precisamente del día que él maldijo su nacimiento. Dice: el día de su nacimiento.
¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Así, entonces podemos ver que de esa manera Job deseaba que, pues nunca No haber haber nacido, nacido. nunca haber nacido. Y es algo que también nosotros en algún momento pensamos, ojalá no hubiera yo nacido para no tener que sufrir, o no tener que pasar esto, o no tener que preocuparme de esto, o no tener que sentirme de esta manera. Deseamos nunca haber nacido. Y es lo mismo que Job sintió. Porque sigue diciendo, ¿por qué me recibieron las rodillas y aquellos pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Ajá, entonces es lo que comentamos, ¿no? Que Job deseaba no haber nacido para poder estar reposando y estar descansando. No haber pasado tranquilamente. por todo lo que pasó. Así es, no haber pasado por todo lo que pasó, porque a veces cuando estamos en esas circunstancias nos olvidamos de todo lo bueno que Dios nos ha dado, porque la verdad Job era un hombre bendecido, o sea, prosperado, era un hombre que era, y sobre todo que era un hombre justo delante de Dios, o sea, su vida era agradable a Dios, pero cuando esas circunstancias vienen a nosotros, nos olvidamos de todo lo bueno que hemos vivido hasta ese momento y solamente vemos lo malo. ¿Por qué? Porque la soledad, la ansiedad y la depresión abruman nuestra mente, nuestros pensamientos, nos abruman, nos confunden, pero la clave es que ninguno de ellos se quedó allí, sino que buscaron a Dios y Él los sostuvo en cada momento. En ninguna historia dice que Dios inmediatamente que ellos clamaron a ellos, todas las cosas les fueron resueltas. No, dice que después de ellos tuvieron que pasar un proceso también, pero en cada paso, en cada momento, Dios los sostuvo. Y eso es lo más hermoso, ¿no? Que Dios nunca los dejó solos, sino que los buscó, los habló, los fortaleció. Y Dios quiere hacer lo mismo contigo y conmigo. Él te está buscando, Él te está hablando y Él quiere fortalecerte, pero necesitamos buscar a Dios, necesitamos abrir nuestro corazón a Dios para que sea Él con cada uno de nosotros. Así que vamos a ir a un pequeño corte comercial para que pues vayan a buscar su Biblia, para que preparen sus celulares también, porque vamos a tener una pequeña dinámica más adelante. Así que nos vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con más de Tiempo de Rompimiento. Bien, regresamos a tu programa Tiempo de Rompimiento. Recuerden que estamos hablando sobre un tema importante, la soledad, la ansiedad y la depresión, y cómo va Dios a trabajar en estas áreas de nuestra vida. Y para continuar tenemos una dinámica que se llama ¿En qué momento me he sentido más solo? ¿Qué consiste la dinámica? Ahí en los comentarios de la transmisión o también aparecen nuestros números en pantalla. Pueden enviarnos un WhatsApp o un mensaje comentándonos esta frase. Me he sentido más solo cuando, y ustedes van a explicar en qué momento es que se han sentido más solos o han sentido ansiedad, o a lo mejor alguno de ustedes haya pasado por algún cuadro de ansiedad, algún cuadro de depresión, alguna situación que realmente haya sido muy delicada para ustedes, y si quieren compartirlo con nosotros, si quieren que estemos orando por ustedes, pues ahí pueden mandarnos un WhatsApp, un mensaje o comentarlo en los comentarios. Recuerden que también pues ahí puede ser de bendición para otras personas que puedan estar pasando por situaciones similares o por la misma situación, o tengan algún conocido que esté pasando por alguna situación de esa índole, y sea de bendición ese testimonio que ustedes puedan expresarnos a través de sus comentarios o a través de sus mensajitos. Así es, y recordarles que también pueden, fuera del programa, si en algún momento ustedes necesitan una oración, necesitan platicar con alguien también, nuestros números están ahí. Cualquier día de la semana ustedes pueden comunicarse con nosotras, explicarnos su situación, si necesitan oración, si necesitan a lo mejor alguna consejería, necesitan ser escuchados. También estamos ahí a la disposición de apoyarles en lo que nosotros podamos y Dios nos permita ayudarles. Entonces, con toda la confianza, somos servidoras de Cristo y para eso estamos, para apoyarnos entre todos y sobre todo en estas cosas, ¿no?, que estamos platicando, en la soledad, la ansiedad y la depresión, que son factores bastante fuertes, son emociones bastante fuertes que afectan nuestra vida, y no solamente nuestra vida espiritual a veces, sino también afectan nuestros trabajos, la escuela,
la vida en el matrimonio o entre las familias. Son cosas que afectan bastante todas las áreas de nuestra vida, no solamente a una, sino a varias de nuestra vida. Entonces, es importante que nos acerquemos a Dios, porque cuando nos acercamos a Dios, Él toma el control de la situación y Él se encarga de acomodar cada pieza en su lugar. Entonces, te recordamos que ahí está el panel de comentarios para que tú puedas enviar tu comentario, tu saludo. Me he sentido más solo cuando, y más adelante nosotros vamos a darles lectura y vamos a orar al final por cada uno de ustedes, porque queremos que sepan que no están solos ni en su dolor ni en su proceso. Dios está con ustedes y nos ha enviado también a nosotros como ese instrumento para bendecir sus vidas. Entonces, les invitamos a que hagan sus comentarios también. También, si nos están escuchando por la 100.9, también pueden hacer, les vamos a decir nuestros números telefónicos, que son 99 32 46 92 56. Ahí pueden comunicarse si nos ven por la estación 100.9 Radio Vida. Esos son nuestros números telefónicos. Y 221-839-2414. Así es, para que puedan comunicarse y podamos apoyarles en lo que sea que ustedes necesiten, ¿verdad? Entonces, así es. Sí, recuerden que muchas veces estas situaciones van de menos a más. Sí, se pueden hacer tan pesadas, tan difíciles, y pueden hacernos pasar por momentos tan difíciles realmente en nuestra vida, que podemos llegar a perder todo aquello que tanto nos costó construir durante tantos años. ¿Por qué? Porque estas situaciones son silenciosas, que van creciendo, que van aumentando, pero en silencio. Cuando venimos a ver, ya a lo mejor puede ser muy tarde. Y hoy en este tema queremos hablarlo para que lo sepas identificar, para que podamos encontrar el refugio en Dios si en algún momento de nuestra vida hemos pasado ya por esa situación, o aún no, o realmente estamos en esa situación y no nos hemos percatado que estamos ahí. Que podamos correr a Dios y buscarlo, correr a su Espíritu Santo, y que ellos nos ayuden a salir adelante, a salir de esa soledad, a salir de ese cuadro oscuro en el que nos encontramos, o en el que a lo mejor en algún punto de nuestra vida tengamos que pasar. Que sepamos que nuestra mano, que esa mano que nos va a sacar de ese lugar es la mano de Dios, que quien va a estar con nosotros consolándonos y ayudándonos y guiándonos por el camino correcto es el Espíritu Santo. Así es, y sobre todo saber que Dios no ignora nuestro sentir, Dios no ignora nuestras emociones, lo que sentimos, sino que Jesús también sintió angustia, ¿verdad? Así es. Sí, pues vemos en Mateo 26:38. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, Él entiende lo que nosotros también sentimos, ¿verdad? Dice Mateo 26:38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Él quería sentir esa compañía. Así es, entonces Jesús también se sintió de la misma manera, y es a lo que estas situaciones son es normal que sucedan, no son cosa del otro mundo, no es que estemos en pecado o no es que nos hayamos alejado de Dios, sino que estas circunstancias pasan, porque Jesús no estaba alejado de su Padre, al contrario, Él mantenía esa comunión con Él, pero debido a las circunstancias, su alma se sintió muy triste, decía hasta la muerte. O sea, Él hacía una comparación de qué tan triste se sentía, qué tan solo se sentía, pero vemos que Él, ¿qué fue lo que hizo después de hacer esta declaración de cómo se sentía? Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Así es, y esa es la clave, lo mismo que hizo su siervo David, Job y Elías, fue lo mismo que Jesús hizo. Dice, yendo más adelante, Él se postró, y el postrarnos significa una rendición total delante de nuestro Dios, donde nosotros reconocemos que
no somos nada delante de Así Él es. y que lo entregamos completamente todo. Esa es la clave, lo que hizo Jesús. Jesús debe de ser nuestro ejemplo. ¿Y qué hizo Jesús cuando se sintió triste hasta la muerte? Postrarse delante de Dios y decirle: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Aún sintiéndose así, Él reconoció que la voluntad de Dios es agradable, es perfecta, es santa y es buena para cada uno de nosotros, porque la Biblia nos dice que Jehová tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, con tal de darnos un futuro lleno de esperanza. Él es la esperanza, Jesús es la esperanza viva y real. Cuando nosotros atravesamos estas situaciones difíciles, la clave para salir adelante es reconocer que Dios es todo en todos, que sin Él no somos nada, y poner todo en sus manos. Decirle: Señor, aquí estoy, me siento de esta manera, siento esto, pienso esto, quiero hacer esto, pero te pido que por favor se haga tu voluntad y no la mía, y que esa sea nuestra oración constante. Y vamos a ver cómo Dios va a poner su mano poderosa en esa situación, y cada cosa se acomodará en su lugar en el tiempo debido, porque así es su voluntad y es lo mejor. Pero necesitamos acercarnos a Dios, tener esa apertura con Él y confiar, que es lo más importante. Y el Salmo 34:18 nos dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Quiere decir que Él no ignora nuestro dolor. Jesús no ignoró su dolor, sino que lo llevó a oración, porque a veces nosotros también como cristianos nos empezamos a sentir tristes, empezamos a sentir ansiedad, nos empezamos a sentir en depresión y sin ánimo, y lo que hacemos, porque pensamos que eso es malo o que es pecado o que no es agradable delante de Dios, lo que hacemos es que tratamos de ignorar o de decir: no, yo no estoy pasando esto, o no creo que sea depresión, no creo que sea ansiedad, no creo que yo me sienta solo, yo estoy en Cristo, yo estoy, ¿cuál es la frase? Yo estoy bendecido, prosperado y en victoria. Aunque por dentro nos estemos muriendo, y a veces decimos: es que lo declaro por fe, pero estamos ignorando esa emoción, y vemos que Jesús no hizo eso. Él no ignoró su dolor ni lo negó delante del Padre, sino que lo llevó a oración. Él reconoció: Señor, me siento de esta manera, porque estaba a punto de que la palabra se cumpliera, ¿no? Estaba a punto de ser aprendido y de ser llevado y crucificado en esa cruz del Calvario. Entonces era una situación bastante difícil que lo hizo sentirse de esa manera. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Él no ignoró ni negó su dolor, no ignoró lo que sentía, sino que lo llevó a oración. Y eso nos enseña algo: que Dios no quiere que ocultemos lo que sentimos. Él no quiere que lo ocultemos ni que lo neguemos, sino quiere que lo llevemos a Él. A veces Dios permite estas situaciones para que nosotros nos acerquemos a Él y se quebrante nuestro corazón, porque Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y cuando nuestro corazón se quebranta, cuando estamos en esa situación, cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos tristes, cuando las preocupaciones son tantas, nuestro corazón se quiebra, nuestro corazón se quebranta, y solamente de esa manera nosotros muchas veces nos acercamos sincera y genuinamente delante de Dios. Porque cuando las cosas están bien, cuando en el matrimonio, en el noviazgo, en la escuela, en el trabajo, de manera personal, todo va bien, pues decimos: gracias a Dios, todo bien, ¿no? Pero muchas veces limitado, y a veces llega el ego, llegamos a pensar, el orgullo, la vanagloria, llegamos a pensar: yo lo hice, yo lo logré, y nos olvidamos, así es, nos olvidamos de Dios y empezamos a enorgullecernos, pero de nosotros mismos, y nos vamos a veces olvidando de Dios. Entonces muchas veces Dios permite estas situaciones para que nuestro corazón sea quebrantado, y de esa manera nosotros podamos ir a Él y poner esas situaciones en su control, podamos llevar esas situaciones a Él. Porque Dios está más cerca de nosotros cuando estamos rotos, y eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Y no solamente lo dice, sino que nos demuestra que aún en esas situaciones, cuando nos sentimos rotos, Él está con nosotros, así como cuidó de su siervo Elías, de David y de Job,
que ellos llegaron a un límite. Imagínate, Job le fue quitado todo, su familia, sus hijos, sus posesiones, sus riquezas le fueron quitadas, incluso la salud le fue quitada, pero su vida no le fue arrebatada. Entonces él estaba al límite, pero Dios siempre tuvo cuidado de él, porque cuando Satanás fue a visitar a nuestro Señor y le habló acerca de Job, él le dijo, sí, ve, hazlo, pero no toques su vida. Entonces, aún en esas circunstancias, Dios tiene cuidado de nosotros. A veces hay situaciones que nos rebasan, que son demasiadas, que nos hacen llegar al límite, pero aún ahí vemos el cuidado que Dios tiene con nosotros, porque siempre hay una palabra, siempre hay alguien que viene de parte de Dios, siempre hay un saludo, hay un abrazo, una sonrisa que nos recuerda que Dios está con nosotros y que no nos ha abandonado. Como dice Salmo 34:18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y salva a los contritos de espíritu. Y salva a los contritos de espíritu, así es. Sí, bien como decías, pues tenemos un Dios que está pendiente de nosotros. Nunca nos deja, nunca nos abandona. Y en muchas partes de la Biblia podemos ver cómo Él se expresa de una forma tan cariñosa y tan amorosa con nosotros, y también para quienes obviamente en ese tiempo estaban, quienes eran sus siervos, para quienes lo seguían, para sus discípulos. Y ciertamente corregía, pero también corregía y nos hablaba con amor. Y son palabras que tenemos hasta hoy en día y que van a permanecer por los siglos de los siglos, porque la palabra de Dios es eterna. Y así como lo dice también Isaías 41:10, nos dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Son palabras que creo que cuando estamos en situaciones difíciles y Dios nos manda esta palabra, realmente son un bálsamo a nuestra alma, a nuestro espíritu, incluso a nuestros pensamientos, porque personalmente yo creo que muchas veces tenemos la mente tan ocupada de tantas cosas, de tantos pensamientos que vienen de nuestra día a día, de nuestro trabajo, de nuestro estudio, de la familia, de los amigos, de tantas cosas que nos rodean y vienen a nuestra mente y nos mantienen cansados, nos mantienen aprisionados. Pero leer cómo Dios nos habla y nos dice que no temamos porque Él está con nosotros, que no desmayemos porque Él es nuestro Dios, que nos da ese esfuerzo diario, que nos ayuda, que nos renueva las fuerzas. Y muchas veces, aunque no nos sintamos de esa manera, eso realmente nos da como que un potenciador y nos ayuda a realmente sentirnos mejor, a recobrar esas fuerzas que habíamos sentido que teníamos perdidas, porque Él realmente viene y nos da esa fuerza que no tenemos y nos da como ese shot de energía y podemos salir adelante, podemos seguir más, podemos avanzar más, porque cuando pasamos por situaciones así de difíciles, de pesadas, de cansadas, que pensamos que no vamos a llegar más, que no podemos ni siquiera terminar un día para comenzar otro día, y empezamos a sentirnos de esa forma, y Dios viene y nos da esta curita al corazón, esta curita a nuestra fuerza, y podemos realmente sentir cómo Dios nos da esas fuerzas nuevas. O cuando nos sentimos tan cansados y podemos ir al servicio, podemos ir a la iglesia, pasamos por la adoración y realmente nuestro espíritu se siente renovado cuando realmente vamos y sentimos esa necesidad por Dios, sentimos como ese cansancio se va, como ese cansancio huye de nosotros y realmente vienen esas fuerzas renovadoras de nuestro Dios que nos da para seguir manteniéndonos día a día, porque muchas veces no es cansancio físico, pero es cansancio emocional, es cansancio mental, que a veces es más pesado o es más difícil de llevar que un cansancio físico. Así es. Porque el cansancio físico se va en un día, como cuando vamos al gimnasio, ¿no? Y empezamos el gimnasio y nos duelen los músculos, no podemos, nos duelen las piernas para hacer todo, pero a los 2-3 días se va. Y muchas veces
cuando esto es emocional, cuando es mental, podemos vivir un mes, podemos pasar tantos días y nos podemos seguir sintiendo de esta forma. Pero pasamos tanto tiempo de esa forma porque no vamos a la palabra de Dios, porque no vamos y oramos a Dios, porque no nos acercamos a Él y nos despejamos, nos alejamos de esta parte de Dios y empezamos a querer seguir y continuar nuestra vida con nuestras propias fuerzas y no con las fuerzas de Dios. Así es, y recordemos que Dios no nos condena por sentirnos mal. Al contrario, Él nos extiende su mano cuando nos encontramos en estas situaciones. Jesús es nuestro refugio emocional. Ese debe ser el recordatorio, ese debe ser lo que tú siempre debes de recordar en cada momento que te sientas mal, que te sientas triste o de alguna manera. Jesús es nuestro refugio emocional. En medio de la tormenta, Él es nuestro refugio, porque no solamente Jesús salva nuestra alma, sino que también sana nuestro interior, porque Él no solamente quiere que el día que partamos de esta tierra nuestra alma sea salva, sino que durante el tiempo que Él nos permita estar en esta tierra, Él quiere que sanemos, que vivamos felices, que vivamos plenos, que vivamos gozosos, porque Él conoce que la vida a veces es dura, a veces es difícil, a veces es triste, a veces se siente solo y a veces también nos sentimos desanimados. Por lo tanto, Él en medio de eso quiere sanar nuestro interior, quiere sanar todo aquello que te ha herido, que te ha dañado, que ha generado un trauma emocional en ti, todo aquello que te hace sentir amargura, que te hace sentir rencor, odio, coraje, falta de perdón. Todo eso Él quiere sanar, porque no solamente quiere salvar tu alma, sino que también quiere sanar tu interior. Hoy en día, van a haber muchas voces que van a hablar a ti joven, a ti niño, adolescente, adulto mayor, que te van a decir, medita, haz coaching de vida, ¿no? Haz coaching de vida, practica muchas cosas, journaling también. O sea, hoy en día hay muchísimas cosas que nos hablan precisamente de la meditación o motivación personal. Hoy en día se vende mucho eso, pero nada de lo que hagas va a reemplazar lo que Jesús puede hacer en tu vida cuando lo vemos como nuestro refugio verdadero, ese refugio real, esa torre fuerte, aquello que nos dará la fuerza y la fortaleza para seguir adelante y para acomodar, porque ni la meditación, ni absolutamente ni el gimnasio, ni nada, ni el salir con nuestros amigos, ni el romantizar nuestra vida nos va a hacer sentir bien. Eso solamente vamos a intentar llenar nuestros vacíos emocionales, pero al final de cuentas nuestra alma seguirá vacía. Puede ser eso nada más como ponerle como así, como para que no se vea, como maquillarlo, ándale, pero realmente la fractura sigue ahí, realmente lo que está roto sigue ahí y solamente lo queremos taparlo para crear una apariencia, pero esa alma seguirá vacía. Y lo digo porque yo lo he vivido y puedo testificar de que nada, ni todo el dinero del mundo, ni los mejores amigos, ni el amor de alguien puede reemplazar el efecto que tener a Jesús crea en nosotros. Nada, absolutamente nada lo puede reemplazar. Y precisamente Filipenses 4 nos dice algo muy, muy, muy importante. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Hay una serie de pasos que Filipenses 4, 6, 7 nos dice. Primer paso, que no nos afanemos por nada. O sea, no te preocupes si nos despidieron, si no hay dinero en la semana, si no hay que comer, si reprobaste una materia, bueno, X cosa. No nos afanemos. No te afanes por eso.
Segundo paso, sino que sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y súplica. O sea, que todo, no nos afanemos por lo malo, sino que lo pongamos en manos de Dios por medio de la oración, por medio de la súplica delante de Dios, para que así la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, podrá guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. O sea, va a guardar nuestro corazón de la depresión, de la tristeza y de soledad, y va a guardar nuestros pensamientos de la ansiedad. En Cristo Jesús nuestro Señor. Porque eso es lo que necesitamos, la paz que guarda nuestro corazón cuando no podemos más, ¿verdad? Y hacerlo siempre con acción de gracias, como también lo dice. ¿Por qué? Porque con un corazón agradecido, con una actitud de agradecimiento, Dios va a ver nuestro corazón, va a ver la forma en la que nos estamos acercando a Él, que sea lo que sea que estemos pasando, pero que tengamos un corazón agradecido por lo bueno, por lo malo, por lo difícil y por lo que está bien, siempre con un corazón agradecido delante de Dios. Así es, porque no es una debilidad pedir ayuda, al contrario, es necesario también pedir ayuda, y Dios pone también a personas que nos pueden ayudar en la iglesia, como nuestros consejeros, nuestros pastores, nuestros líderes, hermanos en Cristo también. Dios pone a cada una de esas personas ahí para que puedan ser un canal de bendición para ti que te sientes en esa situación. Así que no dudes si te sientes identificado con alguna de estas cosas que hemos estado platicando. No dudes en acercarte a esas personas. Han sido puestas por Dios para bendecir tu vida y mi vida. No es de débiles pedir ayuda, al contrario, es fortaleza saber reconocer que necesitamos ayuda y también buscarlo en Dios y en otros. Eso es ser sabios. Recordemos que Jesús no solamente salva tu alma, sino que también sana nuestras emociones y Él restaura nuestros corazones. Así que este es el tema de hoy, este es el mensaje que Dios quiere enviar a ti en cada momento. Así que ahí donde estás, te invitamos a que dejes una pequeña frase de qué le dirías a alguien que se siente solo hoy. Va a quedar abierto el panel de comentarios para que tú puedas darle un consejo al que te haya ayudado a ti cuando atravesaste por esa situación, para que consejos prácticos para esas personas que hoy se sienten solas, tristes, deprimidas o abatidas. Entonces va a quedar ahí, y pues bueno, vamos a orar rápidamente por cada uno de los comentarios y peticiones que nos han llegado. Ahí donde estás, vamos a abrir esa oración. Señor, en esta tarde te damos gracias, Padre, por cada una de las personas que nos están viendo en esta tarde. Señor, sé con cada uno de ellos, Señor, y las peticiones, las situaciones que han pasado en su vida, Padre, te pedimos que seas tú con ellos, ayudándolos y guardándolos en todo momento, amado Dios. Si alguno ha pasado por ansiedad, por depresión o por soledad, Señor, te pido que seas tú guardando su vida, guardando su corazón, guardando sus pensamientos, amado Dios, y que seas restaurando todo aquello que se ha roto, Señor, que tú restaures, que tú vendes sus corazones, que cambies esa mentalidad, Señor, y que ellos puedan ser personas nuevas, pero que sean agradecidas contigo, Señor, y se acerquen a ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Así que te damos muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar en este lugar. Bendecimos esta plataforma, Tu Nueva Visión Live, también la estación 100.9 Radio Vida. Les bendecimos a cada uno de ellos, todos los colaboradores, y también a ustedes que nos ven, que nos escuchan, que comparten este mensaje. Dios les bendiga hasta donde quiera que estemos. Y bueno, nos vemos el próximo viernes a la misma hora en el mismo canal con un mensaje que va a traer esperanza y salvación a ti y a toda tu familia. Hasta luego.